Buenas tardes a todos ustedes. Voy a continuar con estas breves cápsulas donde estamos abordando el tema cauciones. Ya definimos en la anterior qué es lo que es una caución, las clases de cauciones personales y reales y lo que ello implica respecto del acreedor. Y analizamos ya la solidaridad pasiva. Ahora nos corresponde estudiar la cláusula penal. En materia de cláusula penal hay una definición en el artículo 1535 que dice que la cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena, que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o de retardar la obligación principal. La cláusula penal cumple tres funciones. Y una de ellas es que constituye una caución. Y por lo tanto, tenemos que recordar nuestra definición del artículo 46 del Código. Además, es una forma de evaluación convencional y anticipada de los perjuicios e igualmente importa una pena civil. ¿Cuáles son las características más importantes de la cláusula penal? Primero, se trata de una obligación accesoria. Ya sabemos que la obligación puede ser principal o puede ser accesoria. ¿Y cuál es la obligación accesoria? Aquella que está supeditada a una obligación de carácter principal. En este caso, asegurar su cumplimiento íntegro y oportuno. Del carácter de obligación accesoria se deriva, entre otros, lo siguiente. Si se extingue la obligación principal, se extingue la cláusula penal. Si prescribe la acción para exigir la obligación principal, prescribe la acción para exigir la cláusula penal. Declarada la nulidad de la obligación principal, ello acarrea la nulidad de la cláusula penal. ¿Qué principio ha tenido aplicación en este caso? El principio de lo accesorio. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. 2. Es una convención expresa. Es decir, es un acuerdo de voluntades, entre acreedor y deudor o acreedor y tercero. Este acuerdo puede constar en el contrato mismo o en un acto posterior, pero siempre debe hacerse antes de que se verifique el cumplimiento de la obligación. Constituye, en tercer lugar, una caución personal, y aquí me remito a la definición del artículo 46 del Código Civil. Esta cláusula penal puede ser compensatoria o moratoria, según si pretenda el resarcimiento de la obligación o en el caso del retardo de ella. Recordemos que la indemnización es moratoria cuando nos estamos refiriendo, la indemnización es compensatoria cuando nos estamos refiriendo a esa cantidad de dinero que debe pagar el deudor por el hecho de no haber ejecutado la prestación debida o haberla ejecutado de modo imperfecto. Y en cambio la indemnización, en este caso la cláusula penal moratoria, es aquella cantidad de dinero que debe pagar el deudor por el retardo en el cumplimiento de la obligación. Constituye además una evaluación convencional y anticipada de los perjuicios. Es convencional porque proviene del acuerdo de las partes. Y es anticipada porque en forma previa al incumplimiento, que es un hecho futuro e incierto, las partes determinaron que de acaecer el incumplimiento, éste sería resarcido con los perjuicios que ellos, de modo irrevocable, dejan fijados en la convención. Por lo tanto, esto trae como consigo otra característica, que se va a presumir de derecho el perjuicio al acreedor. Por lo tanto, no se admite prueba de que no sufrió perjuicios. Por eso entonces que en este juicio, cuando se cobra la cláusula penal, no vamos a discutir si han existido o no han existido perjuicios, porque aquí se están presumiendo de derecho
los perjuicios que las partes, previo al incumplimiento, determinaron. Se puede otorgar cláusula penal para garantizar obligaciones civiles e incluso obligaciones naturales. Y también puede otorgar la cláusula penal un tercero. Y aquí la cláusula penal tiene la clara fisonomía de caución, porque el acreedor se va a poder dirigir contra el deudor o se va a poder dirigir respecto a la cláusula penal en contra del tercero. La cláusula penal puede ser moratoria o puede ser compensatoria. Vuelvo a repetir las definiciones más que nada para asentar conocimiento. La moratoria es aquella en que las partes estipulan una pena para el evento de que el deudor retarde el cumplimiento de la obligación. La cláusula penal compensatoria es aquella en que las partes estipulan una pena para el evento de que el deudor infrinja la obligación y por lo tanto en este caso no se cumpla la prestación debida o haya un incumplimiento imperfecto. Aquí surgen algunas preguntas. ¿Puedo yo, acreedor, cobrar cláusula penal compensatoria y cláusula penal moratoria? La respuesta es sí. ¿Puedo yo demandar el cumplimiento del contrato más la indemnización moratoria o cláusula penal moratoria? La respuesta es sí. ¿Puedo demandar indemnización de perjuicios regulares, compensatorias y cláusula penal moratoria? También. ¿Qué es lo que yo no puedo hacer salvo pacto en contrario? Demandar cumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios compensatorios. No puedo demandar cumplimiento de contrato y cláusula penal compensatoria. Y no puedo demandar indemnización de perjuicio compensatoria y cláusula penal compensatoria, porque ello implicaría un doble pago y un enriquecimiento sin causa. Para que el acreedor pueda cobrar la cláusula penal, se requiere en el fondo que se cumplan los requisitos que son los típicos para poder accionar de indemnización de perjuicios. Es decir, incumplimiento de una obligación nacida de un contrato válido. Que el incumplimiento sea imputable al deudor a dolo o culpa contractual. 3. Que exista nexo causal entre el incumplimiento imputable y los perjuicios del acreedor. 4. Que el deudor esté constituido en mora. Y 5. Que no beneficio favorezca al deudor alguna causal de exoneración de responsabilidad. El requisito que no es necesario probar ni discutir en el juicio es la existencia de los perjuicios, porque los perjuicios quedan irrevocablemente fijados en el momento en que acordamos este tipo de cláusula penal. ¿Qué nos dice la ley? Habrá lugar a exigir la pena en todos los casos en que se hubiere estipulado sin que pueda alegarse por el deudor que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio al acreedor o le ha producido beneficio. Por lo tanto, el 1542 es el que dice, mire, en el juicio nosotros no vamos a discutir, no vamos a, en general, no vamos a plantear la temática de los perjuicios en la causa. Ahora, cosa distinta es que yo quiera cobrar perjuicios por sobre la cláusula penal. Por ejemplo, pensemos que la cláusula penal hayamos establecido, por ejemplo, que frente al incumplimiento del deudor, este pagará a título de daño emergente, por ejemplo, o a título de daño en lucro cesante, 1 millón de pesos. Pero además el contrato, la ejecución del contrato, le haya producido al acreedor un daño moral. Y ese daño moral no esté cubierto por la cláusula penal. Puede cobrarlo sin ninguna duda, pero obviamente la presunción de derecho en caso alguno
queda cubierto por la cláusula penal. En consecuencia, aquí va a ser necesario, repito, que el acreedor lo demande. Bien. Para terminar la cláusula penal, debo necesariamente hacerme cargo de lo que se denomina la cláusula penal enorme. La cláusula penal enorme. Esto está tratado en el artículo 1544 del Código Civil y se refiere al hecho de que la cláusula penal sea catalogada de excesiva. Acuérdense, y esto también yo creo que ustedes lo pueden tener más o menos claro, que el Código Civil entiende que las partes buscan maximizar sus intereses. Sin embargo, claramente la legislación no es ajena al hecho de que mañana pueden haber desequilibrios prestacionales que sean más allá de lo razonable, más allá de lo tolerable. Entonces, lo que hace la ley en materia de cláusula penal enorme o en materia de rescisión del contrato de compraventa por lesión enorme es simplemente reglamentar aquellos casos en que se produce una disparidad y un desequilibrio tal que hace que la cláusula penal, en definitiva, tenga que ser modificada. Y es así entonces como la ley aborda la cláusula penal enorme en materia de contratos conmutativos, en segundo lugar, en materia de contrato de mutuo y en tercer término, en contratos que involucren obligaciones de valor inapreciable o indeterminado. En el caso de la cláusula penal enorme en los contratos conmutativos, la ley en el 1544 hace una especie de cálculo, o sea, nos propone, más bien dicho, una fórmula aritmética para llegar a concluir si la cláusula penal es enorme o no lo es. Y ahí utiliza esta frase que dice lo siguiente: cuando por el pacto principal una de las partes se obliga a pagar una cantidad determinada como equivalente a lo que la otra parte debe prestarse, y la pena consiste asimismo en el pago de una cantidad determinada, podrá pedirse que se rebaje de la segunda todo lo que exceda del duplo de la primera, incluyéndose esta en él. Esto dio origen a dos posibles vías de solución en cuanto a cuál era la fórmula, como debíamos entender la expresión incluyéndose esta en él. La tesis mayoritaria estima que el alcance es que la pena nunca puede exceder el doble de la obligación principal. Por lo tanto, si la obligación principal es 100, el doble de la obligación principal es 200, jamás la pena puede ir más allá de los 200. En materia de mutuo, también la ley establece que cuando los intereses están por sobre el máximo interés que es permitido estipular, bueno, lo que ocurre a través de la cláusula penal es la rebaja hasta el máximo legal. Y en el caso de los contratos con obligaciones de valor inapreciable o indeterminado, bueno, será el juez cuando quien haga la moderación prudencial conforme a las circunstancias de la causa. Si ustedes analizan las tres situaciones de cláusula penal enorme, se darán cuenta que lo que la ley está privilegiando es la pervivencia de los contratos. Por lo tanto, aquí podemos ver en el 1544 nuevamente otra manifestación del principio de conservación. Con eso entonces hemos concluido el estudio de la cláusula penal y en nuestra próxima sesión vamos a examinar la fianza.
porque les vuelvo a reiterar, esta trilogía, solidaridad pasiva, cláusula penal y solidaridad, son lo que constituyen las cauciones personales. Muchas gracias, nos estamos viendo en la próxima sesión. Gracias.